¿Sabes esa sensación de estar frente a un problema de matemáticas y sentir, no sé, cómo se te cierra el estómago? Mm, Recuerdo perfectamente estar en el instituto mirando fijamente una ecuación cuadrática y pensar que aquello era un lenguaje alienígena, una invención inútil. Totalmente. Sentía un impulso casi físico de cerrar el cuaderno de golpe y lanzarlo lo más lejos posible. Creo que es una frustración universal, ¿no? Totalmente. Es la sensación de chocar contra un muro abstracto. Pero, ¿y si te dijera que hoy vamos a analizar un método pedagógico que en lugar de ignorar esa frustración, la recoge, la abraza y la convierte en el mismísimo corazón del problema a resolver? Suena interesante. Vamos a explorar un recurso educativo llamado O Desaire do Cordeiro. Fuentes. Un documento del propio autor, Sergio Machado, que explica el origen de la idea. Mm, El guión de un vídeo que narra la historia, la ficha del ejercicio en sí, con sus ecuaciones y sus preguntas, y un artículo que enmarca todo esto en una filosofía pedagógica mucho más amplia. Nuestra misión, por tanto, es desentrañar cómo una simple historia puede transformar una materia tan temida como las matemáticas. Queremos entender el mecanismo por el cual la narrativa la hace, en palabras del autor, habitable. Habitable, me gusta esa palabra. Pero, y esto es crucial, sin rebajar ni un ápice el rigor matemático. No se trata de hacerla más fácil, sino más significativa. De acuerdo, pues vamos a desmontar esta idea. Y lo primero que me llama la atención es que no nace de un congreso de pedagogía ni de un despacho. Nace de un momento de crisis en un aula real. Ajá. Una alumna, Sofía Marrafa, le confiesa a su profesor, totalmente desesperada con las funciones, que lo único que le apetece es tirar el cuaderno por la ventana. Y aquí es donde un buen profesor se convierte en un profesor extraordinario. La mayoría, como bien decías antes, quizá lo vería como un problema de disciplina o de... De desmotivación, ¿sí? Exacto, pero Sergio Machado lo vio como una chispa creativa. Vio en esa imagen tan visceral, un cuaderno volando, el argumento perfecto para una historia. Su filosofía, como explica en sus notas, es brillante. A ver, Él dice que no se trata de esconder la dificultad, sino de hacerla atravesable. es que eso lo cambia todo. En lugar de decir, esto no es tan difícil, le dice a la alumna, entiendo que te sientas así, vamos a usar ese sentimiento. Eso es. Y se nota que el método está vivo, que respira el aire del aula. El autor cuenta que integra detalles reales de los alumnos en sus historias. Por ejemplo, si una alumna lleva muletas, se convierte en un personaje clave. Ostras, qué bueno. Es más, aunque la idea nació con Sofía, el recurso acabó llamándose O Desaire do Cordeiro por otro alumno, Felipe Cordeiro. Los nombres reales de los estudiantes forman parte del enunciado. Precisamente. Y lo que esto consigue es fundamental. Cambia la identidad del alumno. Ya no es un receptor pasivo de fórmulas, sino un protagonista, un héroe, que tiene que usar las matemáticas. Para resolver un conflicto, justo, la matemática se convierte en su herramienta, no en su adversario. Es una filosofía que él describe como dejar que las matemáticas se contaminen con la vida real. Me encanta eso. Hay una frase suya que es una verdadera declaración de principios. Enseñar también es esto, escuchar el desaire, darle forma y devolverlo como posibilidad. Entiendo la parte filosófica, que es muy potente, pero ahora tengo curiosidad por la ejecución. ¿Cómo se convierte en la práctica el impulso de lanzar un cuaderno en un problema riguroso de funciones cuadráticas? Vale, ¿Cómo se materializa esa transformación? aquí viene la magia. El ejercicio se presenta como un mini-test, con una introducción muy dramática. ¿Así? El protagonista, Felipe Cordeiro, sale de clase tan enfadado con la asignatura que decide subir al edificio más alto de Viseu y, literalmente, tirar a matemática pelas anela. Un momento. ¿Cómo? No tira su cuaderno, sino que tira las matemáticas. Ahí está la genialidad. Las convierte en un personaje. Exacto. La personificación es un recurso narrativo potentísimo. Las matemáticas ya no son un concepto abstracto, son una víctima. Un personaje en apuros que grita mientras cae y que necesita ser rescatado. Vaya. De repente, el problema tiene urgencia, tiene emoción, y por supuesto, sus compañeros de clase, con sus nombres y apellidos reales, ven la escena desde la calle y corren a salvarla. Claro. Y supongo que la forma en que corren y se posicionan es la clave del problema matemático. Exacto.
La narrativa se funde con los datos. Se nos dice que hay varios grupos de rescate. El grupo de Daniel Souza, que tiene un problema en la rodilla, es el que se queda más cerca del edificio. Vale. El de Francisca Antunes, que iba distraída con el móvil, llega un poco más lejos. Y el grupo de Rafael Silva, que es un apasionado de la asignatura y teme perderla, Es el que sprinta al máximo. ese sprinta al máximo y se posiciona como el más alejado de todos. Vale, ya veo el escenario. Tenemos a las matemáticas cayendo y a los alumnos colocados a distintas distancias para atraparla. Pero sigo con la pregunta. ¿Dónde están las parábolas y las ecuaciones? Pues en la propia caída. La trayectoria que describe cualquier objeto lanzado en el aire es una parábola, ¿no? Cierto. Y esa trayectoria puede describirse con una función cuadrática. El problema presenta a los alumnos 4 ecuaciones distintas, como por ejemplo, f de x igual a menos 0.5x al cuadrado plus 6x plus 20, y les pide que asocien cada ecuación con uno de los grupos de rescate. Ah, ahora lo entiendo. Qué bueno. No se trata solo de resolver f de x igual a 0 para ver dónde cae. No, va más allá. Es un ejercicio de deducción. Tienen que analizar las 4 funciones y decidir, por ejemplo, qué parábola tiene un alcance mayor, es decir, corta el eje X más lejos del origen. Y esa, por lógica narrativa, será la que corresponde al grupo de Rafael, el que llegó más lejos. Conviertes un cálculo en un trabajo de detective. Y no solo eso, el problema sigue profundizando. Una de las preguntas clave es, ¿qué representa el término independiente, ese plus 20, que es igual en todas las ecuaciones? Pues, en un libro de texto es solo un parámetro. Aquí no. Aquí, dentro de la historia, es la altura, en metros, de la ventana desde la que Felipe lanzó a las matemáticas. ¡Qué pasada! De repente, un número abstracto tiene un significado físico y visual. Eso es fantástico. La matemática deja de ser un código y se convierte en la descripción de una realidad, aunque sea una realidad ficticia. Me imagino que también les preguntará por la altura máxima que alcanza. Por supuesto, se les pide que calculen la altura máxima que alcanzó el personaje en su trayectoria, lo que obliga a los alumnos a encontrar el vértice de la parábola. Entiendo. Así, en un solo problema, has cubierto de forma contextualizada y significativa la interpretación de los parámetros, el cálculo de las raíces y la localización del vértice. Es una aplicación completa, disfrazada de misión de rescate. Una idea así de redonda no puede ser un caso aislado. Imagino que un profesor con esta creatividad no se detiene aquí, ¿verdad? ¿Forma esto parte de un proyecto más grande? Absolutamente. Y el artículo que tenemos como fuente nos abre la puerta a ese universo. O Desaire do Cordeiro. Es una de las joyas de la corona de un proyecto mucho más amplio que Sergio Machado llama CSI Matemática, Cálculo sob Investigación. El nombre ya es una declaración de intenciones. Cálculo bajo investigación. Desde luego, el objetivo de todo el proyecto es ir más allá del aprendizaje mecánico. Busca, como dice el autor, presentar las matemáticas con encanto y simplicidad, usando la narrativa y los juegos como vehículos principales. Claro. Plantea una pregunta fundamental para la educación. ¿Cómo generamos una implicación genuina? No se trata solo de que el alumno entienda, sino de que quiera entender. Y por lo que veo en las fuentes, los otros recursos que ha creado bajo este paraguas de CSI Matemática son igual de imaginativos. Habla de 00 EPI o Agente Irracional, una historia de detectives. Sí, al estilo Sherlock Holmes. A Guerra dos Tornos, que utiliza dragones y magos para enseñar ecuaciones de primer grado, o uno que me ha dejado alucinado, Deus Ves Matema. Detengámonos un momento en la genialidad de Deus Ves Matema. La premisa es increíble. El profesor desafía a un alumno especialmente desmotivado a que encuentre un solo lugar en el universo donde las matemáticas no existan. Es una provocación brillante. Le da la vuelta por completo al paradigma. Totalmente. En lugar de imponer la idea de que las mates están en todas partes, invita al alumno a que intente refutarlo. Y al obligar al estudiante a buscar activamente la ausencia de un patrón, de una estructura, de una lógica, y al fracasar inevitablemente en esa búsqueda... Es el propio alumno quien llega a la conclusión. Exacto. Es el aprendizaje por descubrimiento en su máxima expresión. No le das la respuesta, le das una misión que le conduce a ella. Suena muy inspirador, pero también
increíblemente exigente para el profesorado? ¿Es este un método que puede escalar, que otros profesores pueden adoptar, o depende enteramente de la genialidad de un único docente? Esa es la gran pregunta. Y es una objeción muy razonable. Sin duda, requiere un extra de creatividad Y de tiempo. y de tiempo. Sin embargo, el propio autor, al alojar sus recursos en plataformas como la Casa da Ciencias, busca compartirlos y crear una comunidad. No pretende que cada profesor se convierta en un guionista, sino ofrecer un arsenal de herramientas. Entiendo. Además, si lo conectamos con el panorama educativo, este método no es un simple capricho. Fomenta competencias que los currículos modernos exigen: resolución de problemas, pensamiento crítico, argumentación. Y veo que incluso va más allá, difuminando las fronteras entre disciplinas. Menciona la posibilidad de adaptar estas historias a obras de teatro, o sea, que estamos hablando de usar el arte dramático para enseñar cálculo. Y con ello demuestra que la supuesta división entre ciencias y letras es completamente artificial, ¿no? Ambas buscan lenguajes para describir el mundo. Usar una para enriquecer la otra es una sinergia natural que a menudo olvidamos. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? Hemos visto cómo un comentario de frustración, en lugar de ser un punto final, se convierte en el punto de partida de una herramienta pedagógica potentísima. Creo que la clave es que este método valida la emoción del estudiante. No le dice no te frustres, le dice tu frustración es interesante, vamos a explorarla. Y al hacerlo, reformula el desafío. Eso es. El problema ya no es la ecuación, sino cómo salvar a un personaje. Como dice el autor en una de sus frases más memorables, a veces, antes de resolver una ecuación, solo hace falta evitar que alguien tire el cuaderno por la ventana. Y el objetivo a largo plazo, según él mismo escribe, no es solo que aprueben el examen, es dejar una nueva huella pedagógica. Exacto. Cambiar la relación del alumno con la materia. Que dejen de verla como un muro y empiecen a verla como un fascinante campo de juego. Y esto nos deja con una reflexión final que trasciende el aula. Este enfoque usa la narrativa para hacer accesible y significativa una disciplina abstracta. Ujú. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras materias difíciles o conceptos complejos en nuestras propias vidas, ya sean profesionales o personales, podríamos por fin entender si dejáramos de enfrentarnos a ellos de frente y tratáramos de enmarcarlos en la historia adecuada? Es una buena pregunta. Quizás la clave para superar nuestros propios muros no esté en golpearlos más fuerte, sino en encontrar la narrativa que nos permita escalarlos.